Buenas tardes, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para orar a nuestro Dios antes de pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Acompáñenme a orar. Gracias, Padre. Te damos en esta tarde por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él que estamos aquí. Gracias que por su obra hemos recibido gracia, hemos recibido el don de fe. Padre, tú nos has dado la fe, tú nos has dado tu gracia y por eso pertenecemos a ti, Jesús. Gracias, Padre, que tú por amor nos diste tu Hijo y hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido apartados para ti. Ahora, hoy en Cristo llevamos su nombre, Señor. Ya no somos huérfanos, ya no somos alejados de Dios y las promesas de Dios, sino en Cristo hemos sido acercados, hemos sido adoptados. Y por eso no tengo que buscar aceptación, porque en ti soy aceptado. Padre, que nuestras mentes y corazones y nuestra voluntad, nuestras decisiones, que Cristo tenga siempre la primacía, el primer lugar en todo. Y Señor, reconocemos en esta mañana que seguimos en cuerpos caídos, seguimos en un mundo caído y por ende pasamos momentos de debilidad. Hay momentos cuando pecamos en pensamiento, en deseos, en acciones. Y Padre, pido que podamos reconocer esas realidades y confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Venimos confesando nuestros pecados, Padre, y pedimos que esos pecados o patrones pecaminosos quizás en que nos hemos caído no se arraigan en nuestros corazones, que no empiecen a tener ninguna fuerza o ningún control sobre nuestras vidas, Señor. Hoy, como todos los días, sabemos que nuestro enemigo está presente. La buena semilla que caiga, Él está presente procurando arrebatar esa semilla sembrada. Sabemos que hay una guerra espiritual real ocurriendo. Así que, Padre, pedimos que uses tu palabra, habla tu verdad a nuestros corazones, Padre, donde estamos creyendo o siendo controlados o siendo esclavizados por alguna mentira que ha comenzado a estar en nuestra mente y corazón, que está enraizando en nuestro alma, Padre, mentiras sobre nosotros mismos, mentiras sobre mi valor, mentiras sobre mi identidad, mentiras sobre lo que necesito para tener felicidad. Padre, donde quizás codicia, orgullo, egoísmo, terquedad, dureza, deseos de la carne. Padre, que hoy tu palabra y tu espíritu trabaje para destruir y expulsar todo eso de nuestras vidas. Y Padre, ahora vamos a ir a la exposición de tu palabra. Padre, danos, como dijo Pedro, la leche pura de tu palabra. Queremos comida real, comida de calidad. No queremos comida chatarra, queremos el alimento sólido que es tu palabra, porque eso es lo que nos va a nutrir, eso es lo que nos va a fortalecer, eso es lo que nos va a hacer crecer a la madurez en Cristo. Padre, despierta nuevo hambre en mí, en mis hermanos, para que deseemos tu palabra. Padre, tú dices que la exposición de tus palabras se imparte luz. Da ese entendimiento y esa luz, Señor, a nosotros hoy. Ilumina tu palabra. Y Padre, hoy vamos a comenzar el estudio de un libro nuevo de la Biblia. Y pido, Señor, que cada vez que nos reunimos en los próximos meses o años, probablemente
a estudiar este libro que comenzamos hoy, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que esta palabra, tu Espíritu Santo la esté aplicando con poder a nuestras mentes y corazones y voluntades, Señor. Y Padre, que uses tu palabra también para iluminar la mente de quienes no te conocen, para que vean su necesidad de un Salvador y que puedan ver que Jesucristo es el único Salvador. Oh, bendice hoy tu palabra, bendice tu pueblo, Señor, y ayúdame a mí a comunicar tus palabras con claridad y con efectividad, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Hermanos, damos gracias al Señor de que podamos estar reunidos hoy y que tenemos la visita de la pareja que está aquí. Recuérdanos, hermanos, sus nombres otra vez, por favor. Bartolomé y Elena. Bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y esperemos que sea una bendición la palabra de Dios a sus vidas y que no sea la última vez que nos visitas. ¿Alguien más que nos visita por primera vez? ¿Quién? Camil y Saúl, que ya son parte de la familia CGR, pero estamos contentos de que nos acompañen aquí hoy. Ya era hora que conocieran aquí a Pan de Vida. Sí, bienvenidos. Sí. Muy bien, pues ahora sí, como ven en pantalla, vamos a ir al Evangelio según Lucas, el Evangelio de Jesucristo según Lucas. Vayan acostumbrando a encontrar a Lucas en sus Biblias, porque vamos a estar aquí un buen rato. Mínimo año y medio, tal vez 2 años en Lucas. Yo voy a estar más canoso cuando terminemos a Lucas. ¿Quién sabe qué habrá pasado cuando terminemos a Lucas? ¿Necesito el micrófono, Beto? ¿O no? Está aquí. Perfecto. Estaba escondidito. ¿Ok? Pues esperamos que terminando Lucas, no sé, que nuevas familias se habrán integrado aquí en la iglesia. Tal vez nuevas familias se habrán formado dentro de la iglesia, ¿no? Eso es posible también. ¿Por qué no, verdad? Veo que hay potencial aquí para que eso suceda. Bueno, yo creo que la duda, lo mencioné en la escuela dominical, la duda es una de las cosas más incómodas en la vida del creyente. Creo que la duda incluso nos da miedo cuando pasamos momentos de duda. Porque, ¿qué pasa? Pues creo que la mayoría del tiempo vamos confiados, ¿no?, en nuestra fe, pues confiamos en la Biblia, su veracidad. Hemos escuchado la enorme evidencia histórica sobre la persona de Jesucristo. Sabemos que otras teorías que tratan de explicar nuestra existencia como seres humanos, como la evolución, que son teorías sumamente endebles. Vemos en la creación, vemos por todas partes evidencia inconfundible de un diseñador sabio y poderoso. Pero aún así, en la vida del creyente hay momentos donde nos entra un dardo de duda, ¿verdad? Y empezamos a pensar, a mí me ha pasado, seguramente a ustedes también, ¿será que todo eso es cierto? O sea, pues creo que tal vez debería yo sentir algo diferente. Me siento muy apático a las cosas de Dios. ¿Dios realmente está conmigo? Vienen estas preguntas. Siento que debería ya tener otros deseos, pero sigo con deseos para cosas que no debería desear. ¿Será que Dios escucha mis oraciones? O quizás en el lugar de trabajo, la universidad, alguien critica lo que nosotros creemos, ¿sí? Yo creo que todos estamos conscientes que nuestra fe y confianza pasa por momentos de debilidad, pasa por momentos de duda, ¿sí? Y podemos pensar, ¿no? Si pudiera yo ir
a una conferencia donde Jesús llegara a predicar y pues hiciera ahí algunos milagros y yo pudiera ver eso con mis ojos, o si Dios contestara de manera contundente mis oraciones, ¿no? O sea, que un día le oro a Dios: Señor, estoy muy mal de dinero, ¿verdad? Ando bien corto de lana esta semana, ayúdame, Señor, y amaneciera y a que mi cuenta está en, no sé, 250,000 pesos de mi cuenta bancaria. ¿Cómo pasó eso? No, Dios contestó poderosamente mi oración y ya estoy bien para varios meses, ¿no? O sea, si Dios hiciera algo fuerte, quizás eso me ayudaría con las dudas que tengo. Bueno, la realidad es que Lucas, el autor de ese evangelio, estaba en prácticamente la misma situación que nosotros. Lucas no conoció personalmente a Jesús. Lucas no pasó tiempo con él. Pero a diferencia de nosotros, Lucas era contemporáneo de los que sí escucharon las predicaciones de Jesús, los que sí vieron sus milagros y hablaban con Jesús. ¿Y qué hizo Lucas? Lucas investigó. Lucas tomó toda esa información que recopiló en su investigación y información que aprendió de ellos que estuvieron con Jesús, que lo escucharon, y lo registró. Y lo registró con un propósito de responder precisamente a nuestras dudas, con el propósito de darnos a nosotros certeza, ¿sí? Lucas escribió para que tuviéramos gran certeza acerca de la vida y obra y enseñanzas de Jesús, ¿sí? De hecho, si pasamos a la siguiente, viene una cita ahí de un comentarista. Dice él: el Evangelio de Lucas brinda certeza acerca de Jesucristo, lo cual nos da certeza sobre la vida en la era venidera y propósito en el aquí y ahora. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes desean eso? Certeza sobre la vida venidera y propósito en el aquí y ahora. ¿Sí? Yo creo que el Evangelio de Lucas puede darnos esa certeza. ¿Ok? Así que vamos a orar, leer los primeros 4 versículos. Hoy es introducción y vamos a ver el prólogo, que son los primeros 4 versículos. Así que si ya están ahí en Lucas 1, vamos a dar lectura de los primeros 4 versículos. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas, ¿no? Ahí Lucas nos está dando la tarea que tiene por delante, ¿no? Explicar las cosas que han sucedido con respecto a Jesús para que Teófilo tenga certeza. Así que hoy vamos a ir a la siguiente. Ahí está. Vamos a ver básicamente 2 puntos. ¿Quién era Lucas? ¿Quién es Lucas? Y ¿para qué escribe Lucas? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, ¿quién es Lucas? ¿Quién es el autor de este evangelio? Bueno, lo que acabamos de leer no nos dice su nombre, ¿verdad? No dice, yo Lucas les escribo, no menciona su nombre. Entonces, ¿cómo sabemos que fue Lucas que escribió ese evangelio? Bueno, cuando leemos Hechos, Hechos es como la temporada 2 de Lucas, viene primero y luego Hechos, ¿no? Es lo que sigue, la siguiente parte de la historia que escribe. Y cuando leemos los primeros versículos de Hechos, también el mismo autor dirige su escrito a la misma persona, Teófilo, ¿no? Entonces, Teófilo es el recipiente de esos escritos.
Y entonces sabemos que por lo menos es el mismo autor que les está escribiendo. Y la evidencia más contundente que tenemos sobre Lucas como el autor es que prácticamente todos los padres apostólicos, que son como los primeros obispos y pastores que siguieron a los apóstoles después del tiempo de los apóstoles, y ellos los que dejaron escritos y mencionan a Lucas, que son varios de ellos, todos ellos consideran que Lucas fue el autor de este evangelio. Todos están de acuerdo en ese punto, y los comentaristas y eruditos, no hay mucho debate al respecto, y vamos a ver más adelante más evidencia que comprueba que Lucas era el autor, ¿no? Y es algo interesante, si has leído Lucas y Hechos, es que Lucas pues prácticamente ni se menciona a sí mismo en estos libros, ¿no? Entonces, a Lucas no le interesaba mucho figurar en la narrativa y ser notado y reconocido, ¿no? Creo que hay algo ahí, ¿no? Era un hombre humilde, él deseaba servir y estar ahí detrás, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, pero no se pintó a sí mismo en el retrato que nos da en esos dos libros. Y de hecho, sobre la autoría de Lucas, hay una historia verdadera de un arqueólogo, historiador británico, hace como 140 años más o menos, 1870 por ahí, creo que él vivió. Él se llamaba Sir William Mitchell Ramsay. Era un arqueólogo, historiador, muy preparado, muy conocido ese hombre. Y él consideraba que Lucas y Hechos estaban llenos de errores históricos. Era un hombre agnóstico, no creía que Dios existía o por lo menos no tenía una fe en que un Dios existía. Estaba agnóstico al respecto, ¿no? Entonces, y se da a la tarea ese Sir William de comprobar que Lucas estuvo equivocado. Él había leído Lucas y Hechos y dijo, no, está lleno de errores históricos. Yo voy como arqueólogo, como historiador, voy a darme a la tarea de comprobar que eso está lleno de errores históricos, ¿no? Y pensaba, pues si tumbo a Lucas y Hechos, puedo tumbar la veracidad de casi todo el Nuevo Testamento. Entonces comienza su investigación y comienza a descubrir que los detalles en Lucas eran sumamente precisos. Y después de investigar un buen tiempo el Evangelio de Lucas y Hechos, concluye que Lucas, para su sorpresa, era uno de los historiadores más precisos y exactos de la antigüedad. Eso es lo que escribe como su resumen al final de su investigación, que Lucas era un historiador por excelencia, de los mejores de la antigüedad que se ha conocido. Y eso le lleva al final a abandonar su rechazo de la fe cristiana y se convierte en un seguidor de Cristo, solo tratando de derrumbar la evidencia histórica que Lucas presenta en el Evangelio y en Hechos, ¿no? Entonces, ¿quién es Lucas? Pues Lucas también es un historiador, ¿no? Estaba investigando, ¿no? Es lo que leímos, investigaba con diligencia. Vamos a hablar un poco más de eso. Y muchos estudiosos del griego notan también que Lucas escribe con un estilo con precisión, con un estilo académico, que se nota en la escritura en el griego que Lucas es un hombre con mucha preparación, porque escribe muy bien el griego antiguo. También Lucas era médico, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 4:14, donde podemos ver eso. Colosenses 4:14. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas, ¿no? Entonces, Pablo menciona que Lucas es el médico amado. Y muchos notan que en el Evangelio de Lucas
pues él tiene, como menciona más las historias de las sanaciones que Jesús realizó, como que le interesaba más ese tema y quizás por su formación como médico. También Lucas era gentil. Ahí en el mismo pasaje, si noten en versículo 11, un poco más arriba, Pablo dice también Jesús llamado justo, y luego dice, está mencionando nombres, dice, esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Los de la circuncisión son judíos, ¿no? Entonces, cuando menciona más adelante que Lucas también envía saludos, entendemos que Lucas también está con él, pero no lo incluye en ese grupo de los de la circuncisión, los que eran judíos. Entonces, de ahí sabemos que era gentil. Muchos piensan que era de Antioquía originalmente. Entonces, Lucas era gentil y él no era uno de los 12 apóstoles tampoco, pero era compañero cercano de Pablo. Sí, Lucas viajaba, pasaba tiempo con Pablo en sus viajes, era misionero, podemos decir, junto con Pablo, le acompañaba muchos años en la obra misionera. Podemos ver Filemón 24. Filemón y versículo 24 dice también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Ese es Pablo escribiendo y nombra a Lucas como uno de sus colaboradores. Vayan también a Hechos 16. Esa es otra evidencia de que Lucas estaba con Pablo, y hay varios textos así, se lo vamos a ver. Uno, Lucas 16, 6. Vean los verbos que está narrando, que está escribiendo usa. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia. Entonces, ¿quién pasaron? Ellos pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron ellos a Troas, pero por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia, ayúdenos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. ¿Ves cómo cambia? Procuramos. Ahora, Lucas está incluyéndose a sí mismo en la narrativa. Antes era ellos descendieron, ellos procuraron, y ahora nosotros procuramos. ¿Sí? Es primera persona plural. Entonces, casi todos, por la precisión con que Lucas utiliza el griego, no hubiera cometido ese error, a menos que él estuviera ahí con ellos, y ahora se está incluyendo a sí mismo en la narrativa. Él estuvo con Pablo en ese segundo viaje misionero. ¿Okay? Y uno de los textos que más me encanta, me habla de la relación que Lucas tuvo con el apóstol Pablo, es en 2 de Timoteo 4. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 4. Eso me encanta. Eso me movió esta semana estudiando esa parte. ¿Qué está pasando en 1 de Timoteo 4? Bueno, en 2 de Timoteo, perdón, me equivoqué. 2 de Timoteo 4. Pablo está al final de su vida. Esa es su última carta que está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Y Pablo le está advirtiendo sobre algunas cosas y peligros que quiere que Timoteo esté consciente, advertido de esas cosas. Y quiero que traten de imaginar la situación en que escribe Pablo. Pablo ya es un hombre grande, más o menos de edad. Tiene muchos años de viajar, de servir al Señor, de plantar iglesias, de predicar. Y Pablo está encarcelado. Ese es su segundo encarcelamiento en Roma, probablemente. Y es un encarcelamiento mucho más duro que el primero. El primero estuvo como bajo arresto domiciliario y podían visitarlo y estaba más o menos. Su segundo encarcelamiento es un tiempo mucho más duro. Es un hombre ya grande, abuelito, y está pasando sus días finales de su vida en una celda que es como tipo cisterna.
Dicen que puedes visitarlo y tienes que bajar como a una cisterna, prácticamente subterráneo, ¿no? Es bajo el suelo, y habría hecho frío ahí, habría sido un lugar húmedo, y ahí está Pablo escribiendo a su hijo en la fe al final de sus días. No está en una oficina, un lugar cómodo como el célebre predicador apóstol Pablo. Está sufriendo, está en un momento muy difícil. Pero escuchen lo que dice Pablo. Vamos a leer una sección aquí del texto. Vean al versículo 5. Dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo espero que todos podamos decir eso al final de nuestros días. En el futuro, Pablo, temblando quizás de frío, dice: me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Y dice a Timoteo: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado. Pablo, al final de sus días, no está rodeado de gente aplaudiéndole, le están abandonando todavía. Presente se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está con él. Ese es el autor del evangelio que vamos a estudiar. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Entonces, ¿qué vemos ahí? Al final de su vida, Lucas y el Señor, nada más ellos están con Pablo. ¿Y qué nos dice eso de ese hombre que escribió el evangelio que estamos estudiando, de Lucas, ¿no? Todos los demás se rindieron, los demás se fueron a casa. Lucas sigue ahí sirviendo y amando a Pablo. En eso yo veo una devoción impresionante a Pablo y a su Señor, ¿verdad? De Lucas. Entonces, Lucas es un médico, es un hombre preparado, pero más importante que realizar su profesión y quizás hacer un patrimonio con un trabajo bien pagado, es un hombre fiel al Señor. Dejó todo eso y decidió servir al Señor y exponerse a viajes peligrosos con Pablo y todo lo demás que habría experimentado, dejando su comodidad. No, es un hombre de valor, un hombre de coraje, un hombre de Dios que acompañaba y servía a Pablo en lo bueno y en lo malo. Como podemos ver aquí, Pablo está en una situación muy desagradable y Lucas todavía está ahí con él. Era fiel, perseveraba. Lucas, un hombre fiel de Dios. No, y quizás nosotros no tendremos, muchos de nosotros, un llamado como el de Lucas, ¿no? Pero su ejemplo nos puede animar. Su ejemplo nos puede retar a ser valientes, a ser fieles, a perseverar en el llamado que tú y yo tenemos, ¿no? No rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Bueno, ese es Lucas, ¿verdad? Quien escribe el tercer evangelio que vamos a estar estudiando. Y por cierto, es el evangelio más largo de los 4. Y alguien hizo ese conteo, no lo verifiqué, pero que creo que es cierto. Lucas tiene 41 cosas, relatos, parábolas que no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Tiene 41 cosas que no tendríamos si no tuviéramos a ese evangelio de Lucas. Ok, vamos al siguiente. ¿Para qué escribe Lucas? Bueno, en ese texto que leímos, 1-4, el prólogo del evangelio de Lucas,
está describiendo Lucas la tarea que está empezando, diciéndonos qué podemos esperar de su evangelio. Y un propósito que vemos claramente es que Lucas desea escribir una narrativa de la vida de Jesús, de lo que ha sucedido con la persona de Jesús, coherente, una narrativa ordenada, ¿verdad? Dice, a mí me ha parecido conveniente escribir esas cosas ordenadamente. O sea, Lucas está consciente, Lucas, que otros han hecho un trabajo para escribir sobre la vida de Jesús. Probablemente se refiere a Marcos, que posiblemente ya había escrito su evangelio. Pero Lucas piensa, hay algo aquí único que yo puedo aportar a la historia de Jesús, una perspectiva, una forma de escribir diferente, ¿no? Y escribe para que Teófilo pueda tener certeza sobre las cosas que ha sido enseñado acerca de Jesús. Ese es el deseo de Lucas. Quiero que tengas certeza. Lucas no era testigo ocular, o sea, Lucas no vio personalmente al Señor Jesús y no lo escuchó, pero ¿qué hizo Lucas? Lucas, como un excelente historiador, fue a las fuentes, investigó para confirmar las historias, confirmar sus fuentes, fue a los testigos oculares y habló con ellos, ¿no? Y dice que fue a los que desde el principio, ya me lo perdí, tal como nos dieron a conocer los que fueron testiculares y ministros de la palabra. No lo estoy viendo. ¿Dónde dice desde el principio? Versículo 2. Tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Pues, ¿quién estuvo desde el principio? Bueno, yo pienso que probablemente Lucas fue a entrevistar a María, la madre de Jesús. Ella, más que cualquier otro, estuvo desde el principio. A quien aparece el ángel cuando da la noticia de la venida de Jesús. Le aparece primero a María, ¿no? O sea, no sabemos con certeza, pero yo creo que es muy probable que Lucas la entrevistó a ella. María, más que cualquier otra persona, o sea, Lucas incluye detalles sobre la experiencia de María, sobre lo que estaba pensando cuando recibió esa noticia, sobre sus miedos, ¿verdad? Pues, ¿de quién más habría Lucas obtenido esos detalles de qué María estaba pensando, ¿no? Entonces, esos detalles sugieren que Lucas recibió de primera mano muchas de estas historias que escribe, que registra, ¿sí? Teófilo, vemos eso, ¿no? Que Lucas escribe a un hombre, a Teófilo, dirige su escrito a Teófilo. No sabemos quién era Teófilo, con certeza dice que es el excelentísimo Teófilo. Muy probablemente Teófilo es una persona de la nobleza, como un oficial romano importante. Hay una teoría, que es una teoría basado en hechos históricos. Algunos creen que Teófilo en realidad era el ciudadano romano Tito Flavio Clemente, y le dice Teófilo para guardar su identidad, para protegerlo. Y Tito Flavio Clemente, que era un hombre histórico, era primo del emperador Domiciano y era cónsul en el gobierno de Domiciano. Y como la esposa de Tito, que se llamaba Damatela, la historia registra que ella era cristiana, ella se había convertido a Cristo, y entonces, sabiendo que su esposa era cristiana y sabiendo también lo que la historia dice sobre este Tito, que él cayó del favor del emperador Domiciano, cayó de la gracia del emperador y al final fue ejecutado, acusado de ateísmo. Ahora dices, bueno, eso, ¿cómo puede ser que está acusado de ateísmo y que dicen que pudo haber sido cristiano? Bueno, en el primer siglo, en el Imperio Romano, ellos adoraban a muchos dioses, ¿sí? Ellos tenían muchos ídolos que veneraban, que adoraban, y como los cristianos no tenían ídolos y solo adoraron a un solo Dios invisible, les
acusaban muchas veces de ser ateos, porque no tenían los muchos dioses que los demás romanos tenían. Entonces la acusación de ateísmo, que murió acusado de ateísmo, hace más plausible que ese Tito fue ejecutado precisamente por ser creyente en Jesucristo. Entonces es posible que fue ese hombre, porque estaba en Roma acerca del mismo tiempo que escribe Lucas y habría tenido sentido, ¿no? la historia. Pero es una teoría, no sabemos con certeza. También es posible que Teófilo es un hombre pues, de la clase élite y que no era creyente todavía y tiene preguntas. Había hablado con Lucas, y Lucas, su propósito entonces es más evangelístico. Lucas desea persuadirlo. Lucas utiliza un griego muy sofisticado, muy refinado, muy pulido, pensando que ese escrito, como Teófilo es un hombre de la élite, que pues él va a compartir ese escrito que el historiador Lucas, el doctor Lucas, le había hecho para él con otros élites. Entonces Lucas escribe muy bien, pues para que no desacrediten rápidamente la historia, para que se note, ¿no? De que eso vino de un hombre preparado. No sabemos. Y si Teófilo es un creyente, pues el deseo de Lucas es fortalecer su fe, ¿no? Lucas quiere pastorear a Teófilo, responder a sus dudas, darle esa certeza. Y a mí se me hizo interesante pensar en eso, que Lucas y Hechos, los dos, son dirigidos a la misma persona, a Teófilo. Entonces, es mucho trabajo, mucha investigación. Los dos libros más largos del Nuevo Testamento, casi 25% del Nuevo Testamento, van dirigidos a una sola persona, ¿no? Eso es interesante, porque y Lucas dice, me pareció conveniente, ¿no? Y yo veo la mano de Dios ahí, ¿no? Moviendo a Lucas, que de repente me parece conveniente escribir. ¿Quién está detrás de esa idea? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Dios está dando de esas habilidades y interés y deseo de compartir lo que había aprendido, lo que había visto con Pablo. Y obviamente, desde la perspectiva del Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspira a Lucas a escribir y el Evangelio es para todo el mundo. Pero desde la perspectiva de Lucas, él está escribiendo para ministrar a Teófilo, ¿no? Invirtiendo mucho trabajo y muchas horas de sacrificio por amor a Teófilo, ¿no? Y yo me hice la pregunta, o sea, ¿cuánto sacrificio y tiempo y recursos estoy yo dispuesto a dar para servir y amar a alguien que necesita conocer a Cristo? ¿No? Esa es una interesante pregunta. Lucas invirtió mucho trabajo y mucha energía para servir y amar a Teófilo, por amor al alma de Teófilo, ¿no? Y obviamente el Espíritu Santo también tuvo la intención de que ese evangelio sirviera a todo el mundo, ¿no? En versículo 4 dice: te escribo, Teófilo, para que sepas la verdad precisa, sí, de las cosas que te han sido enseñadas. Él había escuchado algo y quería saber, ¿es realmente cierto eso? ¿No? Ese es un parte del propósito de para qué escribe Lucas, es para darnos certeza, la verdad precisa. Es como que Lucas está diciendo, esa es la historia más importante del mundo, esa es la historia más importante de todos los tiempos y merece la investigación y trabajo y redacción más cuidadosa. ¿Por qué? Porque es la historia más importante de todos los tiempos, ¿no? Y entonces Lucas desea darnos esa certeza y a Teófilo esa certeza, ¿no? Y vemos que había ya leído otras historias, otros relatos sobre la vida de Jesús, pero más importante de haber leído, él hizo su propia investigación. Eso es parte de lo que quiere asegurar a Teófilo, a nosotros. Yo hice la tarea, ¿sí? Él fue directamente con los testigos oculares, con los que habían caminado con Jesús, que lo escucharon predicar, comieron los peces y panes que multiplicó Jesús. Fue con los familiares probablemente de Jesús que convivieron con él en su infancia. Quizás fue con los pastores, ¿no? Que recibieron la noticia
de su nacimiento, oficiales que participaron en su juicio en Jerusalén, los que lo vieron y hablaron con Jesús después de su resurrección. Lucas fue y hizo su tarea, ¿no? Lucas estaba checando todo. Seguramente hablaba con uno y luego fue con otro que era testigo del mismo acontecimiento para ver si sus historias coincidían, ¿no? Y es importante, ¿no?, recordar que en aquel tiempo son sociedades orales, ¿no? Y algunos han usado eso como para atacar la fe, ¿no? Pues, quién sabe, todos vieron una cosa y puede haber dado 5 o 6 diferentes versiones de la misma historia, pero en una sociedad oral no existen prácticamente los libros, no había imprenta en esos días, solo existían los rollos antiguos escritos a mano y eran muy caras y muy escasas. O sea, no había diccionarios, no había, o sea, hacer una búsqueda, esa idea no existía en ese tiempo, ¿verdad? O si se te olvidó algo el año pasado y cómo fue que sucedió esa noticia, o sea, no puedes hacer una búsqueda en los archivos del periódico, nada de eso existía, ¿sí? Entonces ellos, por ser una sociedad oral, tenían una capacidad muy desarrollada de retener información, una capacidad muy superior a la nuestra. No, nosotros leemos tanta información que se nos olvida para la noche lo que leímos en la mañana. Ellos no eran así, ¿no? Ellos se acordaban con precisión algo que había sucedido 4 años antes, porque nadie lo escribió. No había cámaras para registrar o grabar. Tenían que recordar para preservar esas memorias. Entonces, eso es que lo que sucedió con Jesús sucedió en ese tipo de sociedad, realmente nos da mayor confianza sobre la confiabilidad del registro bíblico, ¿no? Y Lucas es claro que está registrando cosas que han ocurrido, ¿no? Eso no es la percepción de Lucas, eso no es su experiencia personal, se basa en hechos históricos lo que Lucas escribe, no son leyendas, no son fábulas, ¿no? Porque pues Teófilo probablemente tenía dudas, ¿no? Como nosotros a veces también. ¿Realmente Jesús multiplicó los panes y los peces? O sea, no exageraron cuando dijeron que hubo 5,000 personas ahí. O sea, es neta que caminó sobre el agua. O sea, dicen que nació de una virgen. O sea, obviamente eso no es normal, ¿sí? O sea, Teófilo quería respuestas a esas preguntas. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas investiga, corroborando todo cuidadosamente. O sea, ¿qué piensa? Teófilo es un hombre importante. Entonces, si Lucas le presenta un trabajo mal investigado, mal redactado, con errores, partes donde Lucas pues medio adivinó y como que rellenó la historia con sus otras sus ideas propias, ¿qué va a pasar? Pues Lucas se puede meter en problemas porque le presentó a Teófilo un escrito no bien investigado, no preciso. Entonces, probablemente se tardó años buscando, recopilando, comparando puntos de vista. Fue a tocar la puerta de los pastores que recibieron un anuncio de los ángeles. ¿Y qué dice Lucas aquí? O sea, Lucas, su conclusión después de toda esa investigación es que las cosas que sucedieron con respecto a Jesús son muy ciertas, ¿sí? Dice, lo que les estoy presentando es la verdad precisa. Wow. Esa es la certeza que Lucas quiere para sus lectores. Entonces, hermanos, al estudiar este libro, pues yo deseo que tengamos la misma certeza que tenía Lucas cuando escribió, ¿verdad? Que todo esto que vamos a estudiar realmente sucedió, ¿verdad? Que lo que leemos en el Evangelio de Lucas es tan real como la reunión que estamos teniendo ahora. Es la verdad y la verdad precisa de lo que ocurrió, ¿sí? Dios quiere eso para nosotros también. Dios quiere que tengamos certeza. La duda viene ¿de dónde? Pues la duda viene del enemigo. Eso siempre ha sido la estrategia del enemigo, sembrar una duda en nuestra mente sobre Dios, sobre su palabra, sobre su verdad. Es lo que hizo en el huerto de Edén.
La duda viene del enemigo. Dios quiere que tengamos certeza. En el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones en que escuchamos esa frase y Dios dice, para que sepan que yo soy Jehová, para que sepan que yo soy el Señor tu Dios. Dios envía las plagas sobre Egipto con ese propósito, para que ellos sepan que yo soy Jehová. Jesús en Mateo 9, versículos 5 y 6. Hay una historia ahí donde Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? El paralítico estaba acostado ahí y todos rodeando la escena de testigos, y Jesús le pregunta al paralítico y a los que estaban ahí alrededor, dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirte tus pecados te son perdonados? O sea, Jesús está diciendo, si yo le digo tus pecados te son perdonados, eso pues es bastante fácil, porque pues nadie puede ver si funcionó o no. O sea, no es como que te cambias de color o algo porque tus pecados te fueron perdonados. Nadie va a saber si realmente ocurrió así, ¿sí? O es más fácil decirte a ti, le dice, a ti que has estado paralizado en cama durante muchos años, todo el mundo lo sabe, decirte a ti, levántate y anda. Y miren lo que dice Jesús. Pues obviamente eso es más difícil, porque si Jesús le mira y dice, hijo, levántate y anda, y no pasa nada, pues ¿qué van a saber? Todos van a saber que Jesús es un farsante, es un charlatán. Y dice Jesús, para que sepan, yo quiero que tengan certeza, y para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levanta, toma tu camilla y anda, y camina. Y sucedió, ¿verdad? Se levantó. Entonces, la duda nos debilita, pero la certeza fortalece nuestra fe, ¿sí? La certeza silencia la voz de duda en nuestro corazón, debilita y apaga la voz de los que acusan, los que procuran desacreditar las Escrituras y nuestra fe. Entonces, debemos tener confianza, hermanos, no solo sobre lo que escribió Lucas, sino la confianza de que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Vamos, hermanos, a afirmar lo mismo que afirmó el salmista. Vamos a terminar yendo a Salmos 19. Salmos, capítulo 19. Vean lo que David dice sobre la palabra de Dios, la confianza que David tuvo en la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, todas esas son palabras que hablan de la palabra de Dios. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos y nunca olviden eso. En guardarlos hay gran recompensa. Wow, qué confianza, qué afirmación de David sobre las Escrituras. La palabra de Dios es perfecta, es una palabra íntegra, no hay contradicciones internas, no hay incongruencias en la palabra de Dios, es una palabra segura, es totalmente confiable, imparte sabiduría como ninguna otra cosa puede. La palabra de Dios es recta, dice, o sea, Dios es quien define lo que es moralmente correcto y lo hace en su palabra, ¿verdad? Todo lo demás se debe alinear al estándar que es la palabra de Dios. La palabra es pura. Lo que Dios manda es libre de corrupción. No ha sido contaminado, es puro. Lo que Dios pide de nosotros en su palabra siempre es moralmente perfecto. Siempre es lo apropiado para nosotros y es verdadera y justa. No hay error, no hay mentira, ¿no? Mucho menos injusticia en la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, en guardar su palabra hay gran recompensa para tu vida de todas las maneras, ¿sí? Y esa es la confianza que Lucas quiere que tengamos al estudiar este libro. En conclusión, vamos a una cita que va a aparecer en pantalla
dos citas resumiendo el Evangelio de Lucas. Ese es del pastor Warren Wiersbe. Dice, en este Evangelio conoces tanto a individuos como a multitudes, tanto a mujeres y niños como a hombres, tanto a pobres como a ricos, a pecadores y también a santos. Es un libro con un mensaje para todos, porque el énfasis de Lucas está en la universalidad de Jesucristo y su salvación, que son buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y la siguiente cita, si alguna vez alguien escribió un libro lleno de buenas noticias para todos, ese es el doctor Lucas. Su mensaje clave es: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Presenta a Jesucristo como el compasivo Hijo del Hombre que vino a vivir entre los pecadores, amarlos, ayudarlos y morir por ellos. Sí, yo creo que ese versículo al final, que el Hijo del Hombre vino a salvar y buscar lo que se había perdido, ese versículo viene al final del relato de Zaqueo, ¿verdad? El chaparrito. Ese es si eres chaparrito, él es tu cuate. Cuando lleguemos ahí, te vas a identificar con Zaqueo, ¿no? Yo creo que quizás ese versículo es el versículo clave del libro. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y damos gracias a Dios. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Él ha salvado y ha rescatado, nos ha buscado, que éramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y si estás aquí y no has tomado la decisión de seguir a Jesús, no has públicamente confesado tu fe en el Jesús que presenta Lucas en este libro, Lucas te va a llamar a que confíes en el Señor Jesucristo. Lucas te va a llamar para que pongas tu fe en Él, para que seas salvo de la condenación y culpa del pecado que está sobre ti. ¿Sí? Si esa es tu condición, que no conoces a Jesús, que no has confesado su nombre para salvación de tus pecados, Jesucristo vino a salvarte. Ese es el mensaje de Lucas, ¿no? Y esa es mi invitación para ti hoy. Confía en Él. Comienza a seguirle a Jesús hoy, como leímos en Salmos. En seguir sus palabras, en seguir a Jesús, hay gran recompensa. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos. Padre, más que cualquier otra cosa, necesitamos eso. Necesitamos que tú pagues por nuestros pecados, porque no podemos pagarlos nosotros. Gracias que en el Evangelio de Lucas tenemos la historia del Dios que vino como hombre y vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Padre, en este libro muéstranos a Cristo. Haz que nos enamoremos más de Él. Usa este evangelio para que muchos puedan conocerle, a tu Hijo Jesucristo. Y Padre, al contemplar a Cristo en las historias y enseñanzas de este evangelio, haznos más como Él, más como Cristo. Y obra, Señor, en nosotros para que ese sea el mayor anhelo de nuestros corazones, de ser más como Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.